En una esquina discreta del cielo austral, una pequeña mancha difusa esconde un escenario desmesurado, la nebulosa de la Tarántula, el cúmulo R136 y una estrella que roza el límite de lo que la física permite, R136A1, candidata a la más masiva conocida. Este documental recorre con calma su origen en una nube de gas, su vida breve e intensa y el destino extremo que la espera, mientras el universo continúa su ritmo lento y silencioso. Si este viaje sereno por las guarderías estelares ayuda a relajarse y a conciliar el sueño, un me gusta y una suscripción permiten que más noches comiencen bajo esta misma luz lejana. R136A1 es una estrella extremadamente masiva y caliente en el cúmulo joven R136, en el corazón de la nebulosa de la Tarántula, a unos 160.000 años luz. Su masa inicial estimada alcanza del orden de 200 a 250 veces la del Sol, lo que la convierte en una de las candidatas más pesadas conocidas en todo el universo observable. Esa cifra importa porque roza los límites teóricos de lo que una estrella puede llegar a pesar sin romperse y obliga a revisar cómo se forman y cómo viven las estrellas más extremas. Este viaje tranquilo promete recorrer paso a paso la región de 30 Doradus, el cúmulo R136, y la propia R136-1, hasta imaginar su interior ardiente y su desenlace, mientras la cámara mental se posa en una imagen, un nudo de luz azulada feroz y a la vez sereno, rodeado de filamentos de gas que brillan como velos encendidos en una nube inmensa. La idea central de esta primera parte es sencilla. En una esquina cercana del grupo local existe una guardería estelar tan intensa que ha llegado a producir una estrella casi al límite de lo posible. La Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, aloja esta región de formación estelar extrema, donde el gas y el polvo se concentran en una nube conocida como nebulosa de la Tarántula. Vistas desde lejos, sus estructuras de gas recuerdan a patas extendidas y filamentos retorcidos, pero aquí se describen sin prisa como ondas de niebla, iluminadas desde dentro por miles de estrellas jóvenes. En el centro de esa nebulosa se encuentra el cúmulo R136, un enjambre compacto de estrellas azules y calientes, nacidas casi al mismo tiempo, todas muy masivas y muy luminosas. Dentro de ese cúmulo, R136A1, destaca no tanto por su tamaño aparente, sino por la combinación de masa, luminosidad y temperatura que la colocan en el extremo de las escalas conocidas. Una estrella muy masiva es un objeto donde la gravedad y la presión de la radiación se equilibran con dificultad, porque el núcleo intenta contraerse, mientras la luz producida en el interior empuja hacia afuera. En R136A1, ese equilibrio se lleva al límite con un núcleo que fusiona hidrógeno a un ritmo descomunal y una envoltura que pierde materia mediante vientos intensos. La superficie estelar alcanza temperaturas de decenas de miles de grados, de modo que la mayor parte de su luz se emite en ultravioleta y baña el entorno con energía suficiente para ionizar el gas cercano. El cúmulo R136 entero actúa como un horno que esculpe la nebulosa de la Tarántula, creando cavidades, paredes brillantes y frentes de ionización, pero R136A1 aporta una fracción notable de ese bombardeo de fotones. Cada fotón que abandona la estrella recorre el gas circundante, arrancando electrones de los átomos y haciendo que la nebulosa brille con tonos azules y verdes en ciertas longitudes de onda. La luz visible que se observa desde grandes telescopios es solo la parte más suave de ese proceso, una piel delicada de colores sobre una maquinaria energética intensa. A escala humana, la escena puede imaginarse como una ciudad nocturna vista desde muy lejos, donde un solo edificio desbordantemente iluminado refuerza el brillo de todo el barrio, aunque no sea el único en encendido. R136A1
comparte el cúmulo con otras estrellas gigantes, pero su presencia lleva la curva de masas hacia un extremo que hasta hace poco parecía teórico. Durante mucho tiempo se pensó que las estrellas no podían nacer con más de unas 150 masas solares, porque la propia radiación en el proceso de formación expulsaría el gas sobrante. La existencia de una estrella con una masa inicial por encima de ese valor indica que las nubes de gas y los discos de acreción pueden organizarse de formas más eficientes de lo que se creía, o que la estrella puede haberse formado mediante fusiones de protoestrellas en un entorno muy denso. Estas posibilidades añaden una capa de misterio suave a la historia de R136A1, un misterio que se aborda aquí con calma, sin necesidad de escoger una única respuesta. Lo que sí parece claro es que la vida de una estrella tan pesada será corta del orden de unos pocos millones de años frente a los miles de millones del Sol. Esa brevedad convierte a R136A1 en una chispa intensa en la cronología del universo, una chispa que pasa rápidamente de la infancia a la madurez y se dirige hacia un final abrupto. Mientras tanto, su radiación y sus vientos remodelan la nube donde nació barriendo gas, comprimiendo algunas zonas y quizás sembrando el terreno para nuevas generaciones de estrellas menos extremas. El cúmulo entero respira al ritmo de estas interacciones, y la nebulosa de la tarántula se presenta como un escenario cambiante en el que la gravedad, la presión de radiación y el tiempo compiten sin prisas. Con esta primera mirada general, la narración queda lista para abrir el plano y situar a R136A1 en su contexto más amplio, recorriendo con detalle la Gran Nube de Magallanes, la región de 30 Doradus y la arquitectura del cúmulo R136, antes de volver a descender capa a capa hacia la estrella que ocupa el centro de este relato. La Gran Nube de Magallanes se presenta como una compañera modesta de la Vía Láctea, una galaxia satélite irregular que orbita a su alrededor y que sin embargo alberga algunas de las regiones de formación estelar más intensas del grupo local. En uno de sus brazos caóticos se abre la zona conocida como 30 Doradus, donde la nebulosa de la tarántula despliega una red de gas y polvo agitado por la luz de miles de estrellas jóvenes. A primera vista, la nebulosa parece una maraña de filamentos nudos y cavidades, pero al mirarla con calma se reconoce un patrón. Las zonas más brillantes señalan lugares donde el gas está siendo ionizado por estrellas muy calientes, mientras que las sombras más oscuras corresponden a columnas densas que aún protegen a estrellas en formación. El corazón de esta estructura es el cúmulo R136, una concentración compacta de estrellas azules y masivas que acaba de encenderse en tiempos muy recientes a escala cósmica. Una región de formación estelar es un lugar donde una nube interestelar colapsa bajo su propia gravedad y fragmenta en múltiples núcleos que dan origen a estrellas. En el caso de la nebulosa de la tarántula, la cantidad de gas disponible es tan grande que este proceso se ha producido a gran escala, generando no solo estrellas aisladas, sino asociaciones enteras y cúmulos densos. El cúmulo R136 se encuentra justo en el centro de una de las cavidades más brillantes, y su luz alimenta gran parte del resplandor que hace tan llamativa a la nebulosa. La radiación energética de sus estrellas excava una burbuja en el gas circundante, empujando el material hacia afuera y creando paredes iluminadas donde la luz se encuentra con las capas más densas. Este empuje no destruye simplemente la nube, también comprime algunas regiones preparando el camino para futuras generaciones de estrellas que nacerán en los bordes de la burbuja. De este modo, la nebulosa de la tarántula funciona como un ciclo continuo de nacimiento y remodelación en el que cada generación de estrellas masivas modifica el escenario para la siguiente. En el centro de R136
Las estrellas están tan cerca unas de otras que sus vientos y campos de radiación se mezclan produciendo un entorno donde la presión de la luz es casi tan importante como la gravedad. R136A1 forma parte de ese núcleo interno, un pequeño grupo donde cada estrella es varias veces más masiva que el Sol, y la luminosidad combinada convierte a la región en una especie de foco que ilumina a la nebulosa entera. Un cúmulo joven como R136 es un conjunto de estrellas que han nacido casi al mismo tiempo, a partir de la misma nube de gas. Sus miembros comparten una edad aproximada y una composición química similar, de modo que las diferencias entre ellos se deben principalmente a su masa. En este entorno, la masa determina el ritmo de vida. Las estrellas más pesadas viven menos y brillan más, mientras que las menos masivas consumen su combustible lentamente. R136A1 se sitúa en el extremo más alto de esta escala y por eso su evolución se desarrolla de forma acelerada. Mientras una estrella de baja masa puede permanecer en fases estables durante miles de millones de años, R136A1 recorre sus etapas principales en unos pocos millones. En términos de paisaje, el cúmulo puede imaginarse como una plaza muy concurrida, donde los faros más fuertes son también los más efímeros. La nebulosa de la tarántula envuelve todo esto como una manta de gas agitado, con regiones donde el material se estira en arcos y columnas, bajo el efecto de los vientos estelares. Vientos estelares son flujos continuos de partículas que las estrellas expulsan al espacio, y en las estrellas muy masivas, estos vientos son tan intensos que arrancan capas completas de la atmósfera a lo largo del tiempo. Las capas expulsadas contribuyen a enriquecer el gas circundante con elementos más pesados como carbono, nitrógeno y oxígeno, que luego forman parte de nuevas generaciones de estrellas y planetas. Este intercambio constante convierte a 30 Doradus en un laboratorio natural para estudiar cómo la materia se recicla en la galaxia. En la gran nube de Magallanes, la presencia de una región tan brillante destaca sobre un fondo de estrellas más viejas y dispersas como una zona de actividad reciente en una ciudad antigua. Desde esta perspectiva amplia, R136A1 ya no es solo una cifra de masa, sino un actor dentro de un escenario dinámico, donde cada componente influye en los demás. El cúmulo, la nebulosa y la galaxia satélite se enlazan en una cadena de causas y efectos que va desde la escala de nubes gigantes hasta el interior de una única estrella. Con esta imagen global asentada, la narración puede avanzar hacia una visión más cercana del cúmulo R136, deteniéndose en la estructura interna del enjambre estelar y en la posición concreta de R136A1. Dentro de esa multitud, antes de comenzar el descenso hacia su atmósfera turbulenta y sus vientos extremos. El cúmulo R136, visto con suficiente detalle, se revela como un enjambre extraordinariamente compacto de estrellas jóvenes, donde la densidad de luz y de masa supera con mucho la de regiones más tranquilas de la galaxia. En su interior, miles de estrellas azules se agrupan en un volumen relativamente pequeño, formando una especie de núcleo candente incrustado en la nebulosa de la tarántula. La idea central de esta sección es que R136 funciona como una cuna extrema de estrellas masivas y que en su corazón las condiciones son tan intensas que permiten la existencia de objetos como R136A1. En un cúmulo típico, las estrellas se distribuyen con espacios amplios entre ellas, pero en R136 las distancias son mucho menores y la luz de cada una se mezcla con la de sus vecinas hasta que el conjunto se percibe casi como un resplandor continuo. Aún así, los instrumentos capaces de separar mejor los puntos de luz muestran que hay una jerarquía interna. Las estrellas más masivas tienden a concentrarse cerca del centro, mientras que las menos pesadas se reparten por regiones algo más externas.
Este fenómeno llamado segregación de masas hace que el corazón del cúmulo esté dominado por gigantes azules, algunas con decenas y otras con más de 100 veces la masa del Sol. En este entorno, R136A1 ocupa una posición entre las estrellas más energéticas, rodeada de compañeras que también son extraordinariamente luminosas. El cúmulo puede imaginarse como una colina de luz, con la pendiente formada por estrellas de distinta masa y un pequeño grupo de faros en la cima. En términos dinámicos, el cúmulo se mantiene unido por la gravedad conjunta de todas sus estrellas, pero su juventud implica que aún no ha tenido tiempo de relajarse completamente. Relajación estelar es el proceso por el cual las órbitas de las estrellas se redistribuyen, hasta alcanzar un equilibrio interno tras intercambiar energía durante muchos encuentros cercanos. En R136, este proceso apenas ha comenzado, de modo que el cúmulo todavía refleja las condiciones iniciales de su formación, una nube de gas colapsada que dio origen casi simultáneamente a una población muy masiva. La concentración central indica que las regiones más densas de la nube original produjeron las estrellas más pesadas, que luego comenzaron a influir de inmediato en el entorno. Sus vientos y su radiación empiezan a expulsar gas del cúmulo, reduciendo la cantidad de material disponible para futuras generaciones estelares y dejando al descubierto el esqueleto de estrellas recién nacidas. Este esqueleto luminoso define el aspecto actual de R136, una estructura donde la materia visible es casi toda estelar y el gas restante se reacomoda en filamentos y cavidades. La proximidad entre estrellas hace que los vientos interactúen chocando entre sí y generando frentes de choque en miniatura dentro del cúmulo mismo. Estos choques calientan el gas residual y añaden una capa adicional de complejidad al entorno, donde la materia no solo fluye hacia afuera, sino que se agita y remolinea en escalas más pequeñas. Las órbitas de las estrellas, aunque dominadas por la gravedad del cúmulo, también sienten las pequeñas variaciones de masa y los encuentros ocasionales con vecinas cercanas. Con el paso de millones de años, algunos de estos encuentros pueden alterar las trayectorias de manera apreciable, expulsando estrellas hacia la periferia o llevándolas a regiones aún más internas. Desde un punto de vista sereno, R136 puede contemplarse como una etapa transitoria. No permanecerá para siempre tan compacto y ordenado. El gas será expulsado, algunas estrellas abandonarán el cúmulo y la estructura se expandirá lentamente. Sin embargo, en el momento captado por el documental, el cúmulo aún mantiene su forma joven y apretada, y R136A1 todavía resplandece en el núcleo de esa configuración. Esta instantánea tiene valor porque ofrece la oportunidad de estudiar un laboratorio natural donde las estrellas más masivas se forman, viven y comienzan a influir en su entorno desde fases muy tempranas. La distribución de masas en el cúmulo, la posición relativa de R136A1 y la densidad de estrellas permiten probar teorías sobre cómo las nubes colapsan y fragmentan en regiones de formación estelar extrema. Al mismo tiempo, el aspecto visual de R136 ofrece una ancla sencilla, un racimo de puntos intensamente azules, apiñados en el centro de una nebulosa que se extiende como una nube de humo iluminada desde dentro. El contraste entre el cúmulo compacto y la nebulosa difusa ayuda a separar mentalmente las escalas desde el vecindario inmediato de R136A1 hasta la gran nube de Magallanes completa. Con esta visión clara de R136 como escenario principal y de R136A1 como uno de sus protagonistas centrales, la narración está lista para acercarse un poco más a la estrella misma, deteniéndose en su atmósfera turbulenta, en la fuerza de sus vientos y en la manera en que su masa extrema cambia las reglas habituales de la vida estelar.
Desde la distancia R136A1 parece solo uno de los muchos puntos azules que forman el núcleo apretado de R136, pero al enfocar más, se revela como una fuente desbordante de energía. La idea central de esta sección es detenerse en su atmósfera y en sus vientos, porque ahí se ve cómo una masa tan extrema altera las reglas habituales de la vida estelar. Una atmósfera estelar es la capa exterior de gas desde la cual escapa la luz visible, y en R136A1 esa capa no es tranquila ni estática, sino un manto en ebullición agitado por la radiación que brota del núcleo. La superficie efectiva alcanza temperaturas de decenas de miles de grados, de modo que la estrella brilla sobre todo en ultravioleta, mientras la parte visible se percibe como un resplandor azul intenso, casi blanco. Esa luz no sale sola, viaja acompañada de un flujo constante de partículas, un viento estelar tan fuerte que arranca lentamente la envoltura de la estrella. Un viento estelar es un chorro continuo de gas que escapa de la gravedad del astro, y en una estrella muy masiva la presión de la radiación empuja ese gas hacia afuera con una fuerza inmensa. En R136A1 cada segundo se pierde masa en forma de partículas cargadas, formando una corriente que se aleja a gran velocidad y choca con los vientos de las estrellas vecinas. El resultado es una red de frentes de choque, donde el gas se calienta y emite rayos X suaves, añadiendo un brillo tenue de alta energía alrededor del cúmulo. A nivel visual se puede imaginar una esfera de luz envuelta en una niebla en fuga, donde la superficie parece deshilacharse en filamentos que el viento arrastra hacia el espacio. Esta pérdida constante de materia significa que la estrella no conserva intacta su masa inicial durante mucho tiempo, sino que la va reduciendo mientras avanza su vida. En pocos millones de años lo que escapa suma decenas de soles suficiente para alterar su estructura futura. La lucha entre gravedad y radiación se refleja en cada capa de la atmósfera. La gravedad intenta retener el gas mientras la presión de la luz empuja hacia afuera. La presión de radiación es la fuerza que la luz ejerce al chocar con la materia, y en R136A1 esa fuerza se mantiene cerca de un límite delicado. Si la radiación fuera un poco más intensa, podría desatar inestabilidades que expulsaran aún más masa. Si fuera algo menor, la estrella podría sostener una envoltura más gruesa durante más tiempo. En este margen estrecho se desarrolla la vida diaria de la atmósfera, con regiones donde el gas se acelera, otras donde se forman ondas y estructuras temporales, y zonas en las que el viento se densifica en capas. Observada con instrumentos sensibles, la estrella no aparece como un disco nítido, sino como una fuente puntual cuya luz lleva la firma de esta atmósfera agitada. Las líneas espectrales, esas huellas de los elementos presentes, se ensanchan y se deforman por efecto de los vientos rápidos, y su forma contiene información sobre la velocidad y la densidad del gas. Mientras tanto, la energía que impulsa estos vientos procede de la fusión nuclear del núcleo, donde el hidrógeno se transforma en helio a un ritmo descomunal. El ritmo al que se libera energía en el centro fija el brillo total de la estrella, y ese brillo determina cuánta presión de radiación empuja la atmósfera. En R136A1, el núcleo actúa como un corazón que late de forma constante, enviando hacia afuera una corriente de luz y partículas que nunca se detiene mientras dura la fase de combustión de hidrógeno. Esta imagen de corazón y manto en fuga ayuda a entender por qué la vida de una estrella tan masiva es corta y ruidosa en términos físicos, aunque a la escala del documental se describe con calma. El entorno inmediato de R136A1 responde a esta actividad. El gas cercano se ioniza, las pequeñas nubes se erosionan y se crean cavidades donde la densidad disminuye. En los bordes de esas cavidades el gas comprimido puede llegar a colapsar,
y dar lugar a nuevas estrellas, de modo que la misma estrella que pierde masa y vigor alimenta al mismo tiempo la posibilidad de futuros sistemas. La nebulosa de la tarántula se convierte así en un mosaico donde capas de gas expulsadas, frentes de ionización y nuevos nudos de formación estelar conviven en diferentes etapas. En el centro de este mosaico, R136A1 se mantiene como un punto de referencia, un faro que agita el entorno con sus vientos sin abandonar la armonía general del cúmulo. Con esta comprensión de su atmósfera y de sus pérdidas de masa, la narración queda preparada para descender en el siguiente tramo hacia el interior de la estrella, donde la fusión nuclear organiza el ritmo de su vida y fija las condiciones que más adelante determinarán la forma de su final. Al avanzar desde la atmósfera de R136A1 hacia el interior, el paisaje deja de ser un mar de gas en fuga y se convierte en una estructura ordenada por capas organizada por la gravedad y el calor. La idea central de esta sección es sencilla. El núcleo de R136A1 actúa como un horno de fusión descomunal, donde el hidrógeno se transforma en helio a un ritmo que supera casi todo lo conocido para estrellas. La fusión nuclear es el proceso en el que núcleos ligeros se combinan para formar núcleos más pesados, liberando energía. En el corazón de una estrella muy masiva, la densidad y la temperatura alcanzan valores tan altos que este proceso se mantiene casi sin interrupciones, con presiones capaces de sostener la enorme masa que pesa sobre las capas interiores en R136A1. La temperatura del núcleo se eleva a decenas de millones de grados y los protones se fusionan en cadenas rápidas, produciendo helio y liberando fotones y partículas que después de muchas interacciones terminan escapando como luz. Cada fotón tarda miles o millones de años en abrirse camino desde el núcleo hasta la superficie, rebotando de partícula en partícula en un viaje muy lento visto desde dentro. Desde fuera ese viaje se percibe solo como una luminosidad estable, constante en escalas humanas, que baña la nebulosa y el cúmulo con un flujo continuo de energía. El equilibrio que se establece entre la presión generada en el núcleo y la gravedad que tira hacia adentro define el tamaño y la estructura de la estrella. En una estrella tan masiva, la gravedad intenta comprimir el núcleo con una fuerza extrema, pero la presión térmica y la presión de radiación se oponen a ese colapso. La presión térmica es la fuerza ejercida por las partículas que se mueven rápidamente, mientras que la presión de radiación procede de la luz misma. En R136A1, ambos tipos de presión contribuyen de forma importante y su suma mantiene la estrella en un estado de equilibrio delicado, cercano a un límite, donde pequeñas variaciones pueden cambiar el comportamiento de la envoltura. Esta cercanía al límite hace que la vida de R136A1 sea especialmente sensible a la pérdida de masa por vientos. Cada capa expulsada alivia un poco la carga sobre el núcleo y puede modificar la manera en que la estrella seguirá su evolución. La vida de una estrella se organiza en etapas según el tipo de fusión que domina en su interior. En este momento, R136A1 se encuentra en una fase donde el hidrógeno del núcleo aún alimenta la reacción principal, pero la velocidad a la que se consume es muy alta. Una estrella de masa moderada puede pasar en esta etapa miles de millones de años. En R136A1, el mismo proceso se comprime en unos pocos millones. Esta diferencia convierte al núcleo en un lugar de actividad frenética en términos físicos, aunque descrito aquí con un tono calmado. A medida que el hidrógeno central se agota, el núcleo tenderá a contraerse y calentarse aún más, abriendo la puerta a nuevas fases, donde el helio se fusionará en elementos más pesados. Cada cambio de combustible altera la estructura interna, reorganizando las capas y desplazando las zonas donde se produce la mayor parte de la energía.
En una estrella tan masiva, estas transiciones pueden ir acompañadas de pulsaciones, cambios en el tamaño y variaciones en la intensidad de los vientos. El interior puede imaginarse como un conjunto de esferas concéntricas, donde cada capa realiza una tarea distinta. El núcleo fusiona elementos ligeros, las capas inmediatas transportan energía hacia afuera y las regiones más externas se encargan de ceder esa energía al espacio en forma de luz y partículas. Entre estas esferas la materia se mueve con suavidad, adaptándose a los cambios de temperatura y densidad. El destino final de R136A1 se decide en este interior porque la cantidad de masa que conserve y la manera en que se distribuyan los elementos pesados determinarán el tipo de explosión o colapso que experimentará. Es posible que la estrella termine como una supernova muy energética, dispersando capas externas y dejando un remanente compacto, o que ciertas inestabilidades lleven a un colapso más directo hacia un agujero negro masivo. Aunque el detalle fino de este desenlace no se conoce con certeza, lo que sí está claro es que el núcleo está acumulando lentamente una reserva de elementos pesados que algún día se liberará o quedará atrapada. Esta acumulación tiene consecuencias para el entorno, porque los elementos producidos en el interior de estrellas como R136A1 terminan formando parte del material del que se componen futuras generaciones de estrellas y planetas. La nebulosa de la Tarántula y la gran nube de Magallanes, vistas en conjunto, se convierten así en paisajes en los que la materia circula entre nubes, estrellas y explosiones siguiendo ciclos muy largos. Con esta visión del interior como motor de toda la historia de R136A1, la narración puede avanzar hacia el siguiente tramo dedicado a colocar la vida de esta estrella en una línea temporal completa, desde el colapso de la nube que la originó hasta las posibles formas de su final, siempre manteniendo el ritmo sereno que acompaña al descanso. La vida de R136A1 vista en conjunto se parece a una línea muy corta y brillante, dibujada sobre un fondo de millones de años de calma relativa. La idea central de esta parte es trazar esa línea desde el colapso de la nube inicial hasta las etapas avanzadas en las que la estrella comienza a cambiar de combustible y de aspecto. Todo empieza en una región densa de la nebulosa de la Tarántula, un fragmento más compacto de la nube gigante, donde la gravedad consigue vencer a la presión del gas y al empuje de la radiación de otras estrellas. El colapso de una nube es el proceso por el cual una concentración de gas se contrae bajo su propio peso, enfriándose en algunas fases y calentándose en otras hasta formar un núcleo opaco. En el caso de R136A1, la región que colapsa contiene una cantidad de masa mucho mayor que la que acabará dentro de la estrella final, porque una parte se dispersa o alimenta objetos vecinos. Durante esta fase el material gira y forma estructuras parecidas a discos y filamentos que canalizan gas hacia el centro. La densidad aumenta y la temperatura sube hasta que el núcleo de la protoestrella alcanza valores suficientes para iniciar la fusión nuclear de hidrógeno. En ese momento, R136A1 entra en lo que se llama secuencia principal, una etapa en la que la energía producida por la fusión equilibra la gravedad y la estrella adopta un tamaño, una temperatura y un brillo que se mantienen relativamente estables. En una estrella como el Sol, esta etapa puede durar unos 10.000 millones de años. Para R136A1, la duración se reduce a unos pocos millones. La razón es sencilla: cuanto más masiva es una estrella, más combustible tiene, pero también lo consume de forma mucho más rápida. R136A1 quema su hidrógeno con la intensidad de un horno abierto al máximo, liberando energía a un ritmo que agota el núcleo velozmente. Mientras dura esta fase, la estrella permanece como un astro azul muy luminoso,
con vientos intensos y una atmósfera en constante pérdida de masa. La superficie se ve relativamente estable, pero por dentro el hidrógeno del centro va convirtiéndose en helio y la composición química del núcleo cambia poco a poco. Cuando el hidrógeno central se agota, la gravedad vuelve a tomar la iniciativa y el núcleo comienza a contraerse, lo que eleva de nuevo la temperatura. Esta contracción permite encender la fusión de helio en elementos más pesados como carbono y oxígeno y abre una etapa nueva de la evolución. En una estrella muy masiva, estas etapas posteriores pueden superponerse y organizarse en capas, de modo que el núcleo fusiona elementos pesados, mientras anillos sucesivos queman helio e hidrógeno a distintas distancias del centro. El interior se asemeja entonces a una cebolla de fuego con capas concéntricas, donde cada una sostiene un tipo de reacción diferente. Estas fases avanzadas son mucho más breves que la secuencia principal, porque la energía liberada por la fusión de elementos pesados es grande, pero se consume en intervalos cortos. A lo largo de este camino, la estrella puede atravesar estados en los que cambia de tipo espectral, pierde aún más masa por vientos y muestra variaciones en su brillo. En objetos de este tipo es probable que aparezcan características de estrellas Wolf-Rayet, es decir, estrellas muy calientes que han perdido parte de su envoltura externa y muestran en su espectro firmas de elementos más procesados como nitrógeno o carbono. Una estrella Wolf-Rayet es una etapa en la que el núcleo desnudo se hace más visible, rodeado de un viento intenso que arrastra materia a velocidades muy altas. En R136A1, la transición hacia estados similares reduciría su masa y prepararía el terreno para el desenlace final. El tiempo total desde el nacimiento hasta ese desenlace sigue siendo corto en comparación con la edad de la Gran Nube de Magallanes, pero basta para alterar la química y la estructura del entorno. Cada fase deja una huella diferente en la nebulosa de la Tarántula. Al principio, el colapso consume gas. Después, la radiación y los vientos esculpen cavidades. Más tarde, la pérdida de masa rica en elementos pesados enriquece el medio, sembrando los ingredientes que participarán en futuras generaciones de estrellas. En la línea temporal del cúmulo R136, la vida de R136A1 ocupa una franja estrecha pero intensa, en la que la estrella pasa rápidamente de protoestrella oculta a faro dominante y después a núcleo cada vez más desnudo y comprimido. Mientras las estrellas de menor masa permanecen casi sin cambios, R136A1 recorre varias etapas de evolución, quemando combustible distinto en regiones internas cada vez más compactas. Esta diferencia de ritmos convierte al cúmulo en un lugar donde la diversidad de edades estelares se combina con una diversidad de estadios evolutivos, aunque todos compartan una edad global parecida. Con la línea de vida trazada desde el colapso inicial hasta las fases avanzadas de fusión de helio y elementos más pesados, la narración puede avanzar con serenidad hacia el capítulo siguiente, dedicado a explorar las posibles formas del final de R136A1 y el impacto que ese desenlace extremo tendrá sobre el cúmulo R136 y la nebulosa de la Tarántula. El final de una estrella como R136A1 no se ve todavía, pero las leyes físicas permiten trazar varios caminos posibles, todos extremos. La idea central de esta sección es contemplar con calma esos desenlaces supernovas muy energéticas, inestabilidades peculiares o el colapso silencioso hacia un agujero negro masivo. Una supernova es la muerte explosiva de una estrella masiva, un estallido en el que las capas exteriores son expulsadas y el núcleo se comprime de forma violenta. En una estrella de masa moderada, este proceso deja un remanente denso como una estrella de neutrones.
en R136A. En cambio, la enorme masa hace que el desenlace probable se sitúe en otro régimen donde la frontera entre explosión y colapso directo se vuelve delicada. Uno de los escenarios planteados es la llamada inestabilidad de pares, un fenómeno que puede aparecer en estrellas muy masivas cuando el interior alcanza temperaturas tan altas que la energía de la radiación crea pares de partículas y antipartículas. Inestabilidad de pares significa que parte de la energía que sostiene la estrella se convierte en materia reduciendo la presión de radiación y permitiendo que la gravedad comprima el núcleo con más fuerza. Esta compresión repentina puede desencadenar una combustión explosiva de elementos como el oxígeno, produciendo una supernova que en ciertos casos desintegra casi por completo la estrella. Si algo así ocurriera en una estrella parecida a R136A1, la nebulosa de la Tarántula podría recibir un pulso de energía que superaría a la de muchas supernovas habituales, enriqueciendo el gas con una gran cantidad de elementos pesados de golpe. Otro escenario igualmente plausible es que la estrella pierda suficiente masa antes del final, como para situarse en un régimen más cercano a las supernovas de colapso del núcleo estándar, donde el corazón de hierro colapsa y las capas externas se expulsan. En este caso, el resultado final sería un agujero negro masivo, rodeado quizá por una envoltura de gas expulsado y durante un tiempo por un remanente de supernova que se expande. También existe la posibilidad de un colapso casi directo, en el que la estrella cruza ciertas condiciones críticas y la mayor parte de su masa cae hacia adentro sin un estallido luminoso convencional. Este tipo de final dejaría una señal de luz mucho más discreta, pero produciría un agujero negro pesado que conservaría una parte importante de la masa original. En todos estos casos, el papel de R136A en el entorno sería profundo. Si el desenlace incluye una explosión brillante, las ondas de choque recorrerán la nebulosa de la Tarántula, comprimiendo nuevas regiones de gas y desencadenando episodios posteriores de formación estelar. La energía liberada barrería parte del material circundante, abriendo cavidades más amplias y esculpiendo estructuras adicionales en la nube. Si el final es más silencioso, el impacto visual sería menor, pero la presencia de un agujero negro masivo en el cúmulo R136 cambiaría el paisaje dinámico interno. Un agujero negro masivo es un objeto donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su interior una vez cruzado el horizonte de sucesos. En el corazón de un cúmulo joven, un objeto así podría empezar a atraer estrellas cercanas, alterando lentamente la distribución de órbitas y con el tiempo creciendo mediante la captura de masa adicional. Aunque el comportamiento detallado de este posible agujero negro se sitúa más allá del horizonte del documental, su mera existencia ilustra cómo el final de la vida de una estrella muy masiva puede sembrar el camino para estructuras compactas futuras. Desde el punto de vista químico, el desenlace define cuántos elementos pesados devuelve R136A1 al medio. Si la estrella se desintegra casi por completo en una supernova de inestabilidad de pares, el gas circundante recibirá una mezcla rica en elementos como oxígeno, magnesio y silicio. Si el núcleo colapsa hacia un agujero negro y atrapa gran parte de esos elementos, el enriquecimiento será menor y la contribución de R136A1 al inventario químico de la Gran Nube de Magallanes quedará limitada. Estas diferencias no cambian el hecho esencial de que la estrella durante su vida ya ha modificado el entorno con su radiación y sus vientos, pero añaden matices al destino del material más pesado. La escena puede imaginarse en dos tiempos: primero la estrella como faro azul que ilumina la nebulosa, después el eco de su muerte en forma de ondas de choque o de un pozo de gravedad recién formado.
Para el cúmulo R136, la desaparición de R136A1 será un cambio notable porque una de sus fuentes principales de energía se apagará. Sin embargo, el cúmulo seguirá existiendo con muchas otras estrellas completando sus propios ciclos, y la nebulosa de la tarántula continuará deshaciéndose y rehaciéndose lentamente. Visto a escalas galácticas, el final de una estrella, por extremo que sea, se integra en un patrón más amplio de nacimientos y muertes estelares. Con esta panorámica de finales posibles y sus efectos en el entorno, la narración queda preparada para abordar en la siguiente sección la pregunta de cómo se sabe realmente cuán masiva es R136A1, qué incertidumbres rodean sus medidas y en qué sentido puede considerarse con prudencia un bien, un Goi-Sao-Nang-Hat dentro del universo conocido. Medir la masa de una estrella tan extrema como R136A1 no consiste en colocarla en una balanza directa, sino en leer con paciencia las pistas que deja su luz. La idea central de esta sección es mostrar cómo los astrónomos infieren su masa y por qué esas estimaciones llevan asociadas incertidumbres que se aceptan con calma. Una primera pista procede del brillo total de la estrella, porque la luminosidad se relaciona estrechamente con la masa en estrellas muy calientes. Relación masa-luminosidad significa que en general, estrellas más masivas son mucho más brillantes y en el extremo alto de la escala el brillo aumenta de manera muy rápida con la masa. Para estimar la luminosidad de R136A1, se mide cuánta energía llega a los telescopios y se corrige por la distancia conocida a la Gran Nube de Magallanes. Después se tiene en cuenta cuánto absorbe y dispersa el polvo interestelar en el camino, porque esa atenuación puede ocultar parte de la luz verdadera. Una vez obtenida la luminosidad, se compara con modelos de estrellas muy masivas, que calculan cómo debe ser el equilibrio entre masa, temperatura y brillo. De esta comparación surgen cifras de masa inicial del orden de 200 a 250 masas solares, con márgenes que reflejan tanto las limitaciones de los modelos como las del propio proceso de medición. La luz de R136A1 no solo indica cuánta energía produce, también describe la superficie a través de las líneas espectrales. Esas líneas que aparecen como pequeñas muescas en el arco iris descompuesto dependen de los elementos presentes en la atmósfera y de las condiciones de temperatura, densidad y velocidad del gas. Analizar el espectro permite construir modelos de atmósfera estelar que a su vez dan acceso a la temperatura efectiva y a la estructura de los vientos. Cuando se combinan temperatura y luminosidad, se obtiene un radio característico para la estrella, y ese radio, junto con la gravedad superficial inferida, ofrece otra vía para estimar la masa. Gravedad superficial es la fuerza gravitatoria en la superficie de la estrella y se manifiesta en el ensanchamiento de ciertas líneas espectrales. En R136A1, la combinación de viento intenso, alta temperatura y enorme luminosidad hace que estos análisis sean especialmente delicados, porque los modelos deben tener en cuenta no solo una atmósfera estática, sino un flujo continuo de gas acelerado hacia afuera. Además, el hecho de que R136A1 se encuentre en un cúmulo muy compacto complica la observación. Separar su luz de la de sus compañeras requiere resoluciones angulares altas, como las que ofrecen telescopios espaciales o óptica adaptativa en grandes telescopios terrestres. Incluso así, siempre queda la posibilidad de que parte de la luz medida incluya contribuciones de estrellas vecinas, lo que podría inflar ligeramente la estimación de luminosidad si no se corrige con cuidado. Por eso las cifras de masa que se asignan a R136A1 se expresan con márgenes y se describen como estimaciones, no como valores exactos. Esta manera de trabajar no resta valor al resultado. Al contrario, muestra una actitud prudente ante un sistema que se sitúa en el borde de la experiencia observacional.
La etiqueta de Ungvien Ngoi Sao Nanghat refleja precisamente esa prudencia. Se reconoce a R136A1 como una candidata a récord dentro de las estrellas observadas, pero se admite que nuevas mediciones o modelos mejorados pueden ajustar su posición en la lista. Aún con estas reservas, el hecho de que los modelos consistentes apunten a masas iniciales por encima de 200 veces la del Sol es en sí mismo llamativo. Coloca a R136A1 en un régimen donde la radiación está muy cerca de superar a la gravedad en muchas capas y donde la estructura interna se estabiliza solo gracias a un equilibrio fino. Este extremo sirve como banco de pruebas para las teorías de formación estelar. Si una estrella así existe, entonces los procesos de colapso y acreción en cúmulos densos deben permitir flujos de materia más concentrados de lo que se pensaba. También obliga a revisar el papel de las posibles fusiones de protoestrellas o de estrellas ya formadas dentro del cúmulo como mecanismo adicional para alcanzar masas tan grandes. La medición de la masa de R136A1, por tanto, no es solo una cifra, es una ventana a los procesos que operan en las guarderías estelares extremas. Desde el punto de vista del documental, basta con retener una idea suave desde muchos ángulos distintos. La luz y el espectro de R136A1 señalan una estrella que se aproxima al límite superior de lo que la física permite. Con esa impresión asentada, la narración puede dirigirse en el siguiente tramo a comparar R136A1 con otras estrellas masivas conocidas dentro y fuera de la Vía Láctea, para ver hasta qué punto es única o forma parte de una pequeña familia de astros que comparten el mismo territorio extremo en el diagrama de masas y luminosidades. Colocar a R136A1 en contexto requiere mirar a otras estrellas muy masivas y ver cómo se distribuyen en el paisaje del universo cercano. La idea central de esta sección es que R136A1 no está completamente sola en el extremo alto de la escala, pero ocupa uno de los puntos más elevados, y ese lugar ayuda a entender los límites prácticos de la formación estelar. En la Vía Láctea y en sus galaxias vecinas se conocen varias estrellas con masas iniciales estimadas por encima de 50 o 100 veces la del Sol, como ciertos componentes de sistemas múltiples o estrellas azules luminosas en cúmulos jóvenes. Sin embargo, pocas alcanzan las cifras sugeridas para R136A1, y las que se acercan suelen compartir un rasgo común. Residen en entornos muy densos y activos parecidos a menor escala al cúmulo R136. Esto sugiere que la formación de estrellas extremas necesita regiones donde el gas se concentre de manera particular, quizá mediante colisiones de nubes o compresión por ondas de choque. En cúmulos menos densos, las estrellas tienden a nacer con masas moderadas y la distribución se inclina hacia valores más bajos. La distribución de masas al nacer se describe mediante una función de masa inicial que indica cuántas estrellas se forman de cada tamaño. En términos generales, esa función favorece a las estrellas pequeñas y penaliza a las grandes. Por cada estrella muy masiva, se crean muchas de baja masa. R136A1 se sitúa en la cola de esa distribución, en una región donde las probabilidades son bajas pero no nulas. Que existe una estrella así en R136 significa que si se forma un número suficiente de estrellas en una sola región, la cola de la distribución puede poblarse con algunos casos extremos. En cúmulos más modestos, como muchos de la Vía Láctea, el número total de estrellas no basta para que aparezcan con facilidad objetos de este tipo, y por eso, la mayoría de las estrellas conocidas pertenecen a intervalos más moderados de masa. Entre las otras candidatas más pesadas se encuentran estrellas que, como R136A1, muestran espectros de tipo
estas estrellas comparten un modo de vida parecido a altas temperaturas, luminosidades enormes y pérdida de masa intensa. Juntas forman una pequeña familia de objetos extremos que marcan el límite superior observado de la masa estelar actual. En algunos casos, revisiones posteriores de las observaciones han reducido las estimaciones iniciales de masa al refinar los modelos de atmósfera o al separar mejor la luz de sistemas múltiples. Este historial de ajustes refuerza la idea de que cualquier afirmación sobre la más masiva debe hacerse con cautela y de que lo importante no es tanto el primer puesto absoluto como el reconocimiento de un rango extremo. R136A1 se convierte así en un representante de ese rango, un ejemplo concreto de hasta dónde puede llegar la naturaleza en condiciones favorables. Al compararla con estrellas menos masivas, se advierte también cuánto cambia la proporción entre masa y luminosidad. Mientras que una estrella 2 veces más masiva que el Sol es solo unas pocas veces más brillante, una estrella como R136A1, unas 100 veces más masiva que muchas compañeras, puede ser varios millones de veces más luminosa. Esta desproporción hace que un pequeño número de estrellas extremas aporte una fracción muy grande del brillo total de una región de formación estelar. En la nebulosa de la Tarántula, el cúmulo R136 y unas pocas estrellas muy masivas dominan la iluminación del gas, a pesar de estar acompañadas por miles de estrellas más discretas. Desde lejos, el conjunto se ve condicionado por esos pocos faros azules, lo que recuerda que a menudo los detalles más visibles de una escena cósmica dependen de un número pequeño de actores. En el plano teórico, ST136A1 y sus semejantes alimentan discusiones sobre si existe un límite fundamental a la masa con la que una estrella puede nacer. Algunos modelos indican que la combinación de radiación, turbulencia y fragmentación en las nubes de gas impone un tope cercano a cierto valor, mientras que otros permiten, bajo condiciones muy específicas, superar ese umbral. Las observaciones de R136A1 no cierran el debate, pero aportan un punto de anclaje concreto que cualquier teoría debe poder reproducir. Si una simulación de cúmulo joven nunca produce estrellas por encima de cierta masa y la realidad muestra ejemplos como este, el modelo necesita ajustes. De forma serena, el mapa de estrellas más masivas conocidas se entiende entonces como una sucesión de marcas que acotan desde abajo y desde arriba el territorio real. Dentro de ese mapa, R136A1 destaca como una marca elevada en la Gran Nube de Magallanes, mientras otras estrellas repartidas por la Vía Láctea y galaxias cercanas fijan otros puntos. El conjunto ofrece una visión más rica de cómo la naturaleza reparte las masas en diferentes entornos. Con esta comparación en mente, la narración puede dirigirse en la siguiente sección hacia el impacto colectivo de estas estrellas extremas en la evolución de sus galaxias, observando cómo un número pequeño de objetos muy luminosos ayuda a moldear nubes cúmulos y a largo plazo la química de regiones enteras. En la escala de una galaxia entera, un número pequeño de estrellas muy masivas puede tener un efecto desproporcionado sobre el gas y sobre el ritmo de formación estelar. La idea central de esta sección es que R136A1, junto con sus compañeras extremas, actúa como un motor que agita y enriquece la nebulosa de la Tarántula y la Gran Nube de Magallanes. La radiación intensa ioniza grandes volúmenes de gas, elevando la temperatura y dificultando que ciertas regiones se enfríen lo suficiente como para colapsar de nuevo. Ionizar significa arrancar electrones de los átomos, dejando una mezcla de partículas cargadas que responde de manera distinta a la gravedad y a los campos magnéticos. En la nebulosa de la Tarántula, esta ionización crea burbujas de gas caliente que se expanden lentamente, empujando el material más frío
hacia las fronteras de cavidades cada vez mayores. En esas fronteras, la presión acumulada puede comprimir nubes vecinas y desencadenar nuevos episodios de formación estelar, de modo que la influencia de estrellas como RC-136A1 tiene un doble papel inhibidor en unos lugares y detonante en otros. Mientras tanto, los vientos estelares de alta velocidad barren el gas cercano abriendo corredores claros por donde la radiación escapa con más facilidad. Estos vientos arrastran consigo material enriquecido en elementos más pesados que se mezclan con la nube circundante y cambian su composición química. Elementos pesados en este contexto son todos aquellos más masivos que el helio, y su presencia condiciona cómo se forman las futuras generaciones de estrellas y planetas. A lo largo de millones de años, la acción combinada de radiación-vientos y finalmente supernovas transforma la nebulosa de la Tarántula en un paisaje distinto del que existía cuando R136A1 nació. Las cavidades se agrandan, los filamentos se reordenan y nuevas agrupaciones de estrellas aparecen en los bordes de las ondas de choque. Las ondas de choque son frentes donde gas más rápido empuja a gas más lento, comprimiéndolo y calentándolo. En regiones como Triantia Doradus, esos frentes se superponen creando zonas de turbulencia, donde el gas se mezcla en remolinos suaves. Vista con ojos serenos, la nebulosa parece un cuadro en movimiento lento, donde pinceladas de luz marcan los lugares de máxima actividad. En la gran nube de Magallanes, la energía liberada por cúmulos como RC-136 puede contribuir incluso a expulsar parte del gas hacia regiones más externas, influyendo en la circulación de materia a escala galáctica. El conjunto de estrellas masivas funciona entonces como un sistema de ventilación que regula cuánta materia permanece disponible en el disco para formar generaciones futuras. Si la retroalimentación es muy intensa, el gas se calienta y dispersa y la formación estelar se ralentiza. Si es más suave, se favorece un ritmo sostenido en el que nuevas nubes pueden colapsar en otros lugares. R136A1 participa en ese balance como uno de los emisores más potentes de energía y su contribución, aunque limitada en tiempo, deja huellas duraderas. Cada fotón de alta energía que abandona la estrella lleva información sobre el estado de su interior y al mismo tiempo actúa sobre el entorno. Cada paquete de gas expulsado en los vientos enriquecido con productos de fusión se suma al inventario de materia disponible para futuras estructuras. En este sentido, la estrella no es solo un objeto que nace y muere de manera aislada, sino un eslabón en la cadena de reciclaje cósmico que conecta unas generaciones de estrellas con las siguientes. La idea de reciclaje cósmico resume cómo el material que hoy forma una estrella masiva habrá pasado antes por nubes y por otras estrellas y terminará en parte reintegrado en nuevas nubes y nuevos sistemas. La gran nube de Magallanes, con sus regiones brillantes y sus zonas más oscuras, es un ejemplo de este proceso a escala intermedia entre la intimidad de un cúmulo como RC-136 y la vastedad de una galaxia espiral completa. En una cronología amplia, la existencia de RC-136 y A1 ocupa un capítulo breve pero intenso dentro de la historia de esta galaxia satélite. Sus vientos, su luz y su desenlace contribuyen a escribir varias líneas de esa historia que más adelante se entrelazan con las de otras estrellas y cúmulos. En esa perspectiva más amplia, la gran nube de Magallanes se integra con la Vía Láctea y otras galaxias en una red de intercambio de materia y energía. Las regiones de formación estelar extrema como la nebulosa de la Tarántula marcan nodos especialmente activos de esa red. Esta visión extendida del cúmulo al grupo local prepara el terreno para contemplar en la siguiente etapa cómo se sitúa R136A1 frente a otras guarderías estelares
y que revela sobre la diversidad de entornos donde nacen estrellas muy masivas. En el mapa de regiones de formación estelar del universo cercano, la nebulosa de la Tarántula y el cúmulo R136 ocupan un lugar extremo pero no único. La idea central de esta sección es comparar este entorno con otras guarderías estelares más familiares y ver qué hace diferente al escenario de R130. En la Vía Láctea, regiones como la nebulosa de Orión o la nebulosa de Carina también muestran nubes de gas iluminadas por estrellas jóvenes con cavidades pilares de polvo y cúmulos recién formados. Sin embargo, sus escalas de masa y de densidad suelen ser menores, y las estrellas más masivas que albergan rara vez alcanzan los valores estimados para R136A1. La nebulosa de Orión, por ejemplo, contiene un cúmulo central, el trapecio, donde varias estrellas calientes dominan la iluminación de la nube, pero ninguna se aproxima a las 200 masas solares. La diferencia se aprecia en la intensidad global de la región Orión. Es una guardería activa, pero la nebulosa de la Tarántula se comporta como un distrito entero de formación estelar, donde R136 funciona como el núcleo más densamente poblado. En la galaxia también se encuentran cúmulos jóvenes muy masivos como NGC 36603, que muestran propiedades parecidas a las de R136, aunque en un marco algo más contenido. NGC 36603 se considera a veces la versión en la Vía Láctea de estos cúmulos de tipo estrella supermasiva, con estrellas muy calientes y vientos intensos que tallan cavidades en el gas. Comparar R136 con NGC 36603 y con Carina permite entender que la física básica es la misma, pero las cifras cambian: más masa total, más estrellas masivas y una densidad central más alta en el caso de la nebulosa de la Tarántula. En otras galaxias cercanas se han identificado también regiones de formación estelar gigante, a menudo asociadas a brazos espirales donde el gas se concentra. Sin embargo, la proximidad relativa de la Gran Nube de Magallanes hace que 30 Doradus sea un laboratorio especialmente accesible, porque permite resolver estrellas individuales y estudiar cúmulos como R136 con un detalle difícil de alcanzar en lugares más lejanos. En este contexto, 136A1 se convierte en un punto de referencia no solo por su masa, sino por la calidad de la información que se obtiene de su entorno. La combinación de un cúmulo denso, una nebulosa brillante y una distancia relativamente corta crea una escena que puede diseccionarse capa a capa desde la nube de gas hasta el interior de la estrella. Esta ventaja observacional explica por qué el 136A1 se ha convertido en símbolo de las estrellas más masivas conocidas, mientras que otras posibles candidatas más lejanas permanecen menos definidas. Aún así, la comparación con otras guarderías estelares ayuda a suavizar la idea de singularidad absoluta. R136A1 se entiende mejor como un miembro extremo de una familia de estrellas nacidas en entornos parecidos, donde grandes cantidades de gas colapsan en cúmulos jóvenes y compactos. Cada galaxia grande alberga en diferentes momentos de su historia regiones donde la formación estelar se concentra y produce cúmulos de alta masa. La Gran Nube de Magallanes, pese a ser una galaxia satélite más pequeña que la Vía Láctea, muestra que también en sistemas de menor tamaño pueden surgir estos episodios intensos. Vista desde fuera, la nebulosa de la Tarántula brilla como un punto sobresaliente en el disco de la galaxia, del mismo modo que ciertas regiones de Carina o de NGC 36603 destacan en la Vía Láctea, pero con un brillo y una extensión mayores. Esta comparación panorámica sugiere una imagen sencilla. Las guarderías estelares gigantes son como fuegos puntuales que se encienden, arden intensamente durante un tiempo y después se apagan, dejando tras de sí cúmulos de estrellas y gas transformado. R136A1
con su masa extrema representa una chispa particularmente brillante dentro de uno de estos fuegos. Su trayectoria forma parte de un patrón que se repite con variaciones en muchas galaxias, lo que ayuda a integrar su historia en un marco más amplio y tranquilizador. Más allá de las comparaciones, queda una sensación de continuidad tranquila entre escalas desde el interior de R136A1 hasta el entramado de cúmulos de una galaxia. Todo sigue las mismas reglas de gravedad y tiempo. Con esa idea de fondo, la narración puede ampliar de nuevo el encuadre en la siguiente sección, dejando que la figura individual de R136A1 se diluya poco a poco en el conjunto de su cúmulo, de su nebulosa y de la galaxia que la aloja. En el caso de R136A1, incluso después de recorrer su entorno, su interior y sus posibles destinos, queda una zona tranquila de incertidumbre que la ciencia acepta con naturalidad. La idea central de esta sección es que por muy precisas que sean las observaciones, siempre habrá un margen de duda alrededor de una estrella tan extrema, y que ese margen forma parte del paisaje cósmico, igual que las nebulosas y los cúmulos. Los telescopios recogen luz que ha viajado 160.000 años por el espacio atravesando gas, polvo y campos de radiación, y esa luz llega filtrada, modificada, atenuada, de maneras que solo se pueden reconstruir parcialmente, incluso con los mejores modelos de atmósfera estelar, de vientos y de absorción interestelar. Los parámetros finales salen acompañados de barras de error, pequeños rangos que indican que la realidad puede situarse un poco por encima o por debajo del valor central. Esta forma de trabajar no es una debilidad, sino una manera de respetar lo que las señales realmente permiten decir. En el caso de R136A1, la masa estimada y la luminosidad derivada podrían ajustarse con futuras observaciones más profundas o con modelos refinados de estrellas muy masivas. Es posible que nuevas generaciones de telescopios resuelvan mejor el cúmulo, separen con más claridad a la estrella de sus vecinas o midan con mayor precisión la cantidad de polvo que oscurece su luz. También pueden surgir estrellas aún más masivas en otras regiones, desplazando el récord a otro lugar del cielo. Ninguno de estos cambios alteraría la esencia de lo que 136 y AMI-1 representa: una estrella que vive cerca del límite superior de lo que se observa en el universo local. La incertidumbre se extiende también al interior más profundo, a escalas donde la fusión de elementos pesados y la estructura del núcleo dependen de detalles de la física que aún se investigan. Las simulaciones numéricas intentan reproducir las condiciones extremas del centro de estrellas como esta, pero siempre simplifican algunos aspectos para poder avanzar. En ese régimen, la materia se organiza en formas que no pueden recrearse directamente en laboratorios terrestres, y los resultados se validan comparando las predicciones globales con las observaciones disponibles. Esta interacción entre teoría y datos convierte a R136A1 en un punto de encuentro entre lo que se ve y lo que se calcula, un lugar donde las ecuaciones y la luz intercambian información. Al mismo tiempo, existe un límite natural marcado por la distancia y por la resolución de los instrumentos. Aunque se pueda separar la luz de R136A1 de la de muchas compañeras, la estrella sigue siendo un punto en las imágenes, no un disco con detalles visibles. La superficie, la atmósfera y los vientos se infieren a partir del espectro, no se observan directamente. Esta situación recuerda que incluso en los casos mejor estudiados, muchas cosas se conocen de manera indirecta, a través de huellas que se interpretan con cuidado. A un nivel más filosófico, la presencia de incertidumbre en las medidas de R136A1 subraya que el universo no se ofrece nunca como una lista de cifras exactas, sino como una combinación de patrones claros y zonas de penumbra. Los patrones permiten afirmar que las estrellas más masivas
son raras que viven poco y que influyen de forma considerable en su entorno. La penumbra acompaña a los detalles finos como el valor exacto de la masa de una estrella concreta o la secuencia exacta de reacciones en su núcleo. Esta mezcla entre claridad y duda crea un paisaje mental menos rígido, donde las imágenes de RC-136-1 y de la nebulosa de la tarántula pueden descansar sin necesidad de cerrar todas las preguntas. En la práctica, la ciencia avanza reduciendo poco a poco los márgenes de error, afinando los modelos y acumulando nuevas observaciones. Cada mejora estrecha un poco el abanico de posibilidades, pero siempre deja un residuo de variación posible. En el caso de D136A1, ese residuo incluye la posibilidad de que su masa sea algo menor o algo mayor de lo que se cree, o de que su evolución real siga una rama concreta de las varias que los modelos permiten. Aún así, la estrella seguirá siendo una candidata destacada en la categoría de las más pesadas, un referente para quien quiera entender las fronteras de la formación estelar. Esta aceptación serena de los límites del conocimiento se integra con la calma general del documental. No es necesario saberlo todo para contemplar el cuadro completo y sentir su armonía. Con esta comprensión de que incluso las estrellas más estudiadas conservan un espacio íntimo de misterio, la narración queda preparada para comenzar el tramo de regreso hacia afuera, en el que la figura de R136A1 se irá diluyendo poco a poco en el cúmulo, la nebulosa, la gran nube de Magallanes y finalmente el cielo nocturno observado desde la Vía Láctea. Al comenzar el regreso hacia afuera, R136A1 se queda en el centro de la imagen como un punto de luz intenso que poco a poco pierde protagonismo frente al conjunto. La idea central de esta sección es mostrar cómo la estrella, aun siendo extrema, se integra sin esfuerzo en el paisaje más amplio del cúmulo RC-136 de la nebulosa de la tarántula y de la gran nube de Magallanes. Al alejarse, el foco deja de estar en su atmósfera y en su núcleo para desplazarse a la multitud de estrellas que la rodean, todas ellas nacidas del mismo episodio de formación estelar. El cúmulo entero vuelve a verse como un enjambre donde la luz de cada estrella se suma a la de sus vecinas, formando un resplandor conjunto en el que solo destacan los puntos más brillantes. R136A1 continúa allí, pero ya no domina por completo la escena. Comparte su lugar con otras estrellas masivas que también emiten vientos intensos y radiación caliente. Esta visión más amplia recuerda que ninguna estrella existe en aislamiento absoluto, sino que forma parte de una comunidad que comparte origen y destino. A escala de cúmulo, lo que importa no es solo la masa de un objeto concreto, sino el equilibrio entre todas las masas, luminosidades y velocidades que mantienen unida la estructura. El cúmulo R136, con su corazón denso y sus capas externas más dispersas, se presenta como un pequeño sistema en equilibrio dinámico, donde la gravedad común sostiene a las estrellas en órbitas suaves, mientras la radiación las rodea de gas ionizado. A medida que el zoom se amplía, la nebulosa de la tarántula recupera su protagonismo. Los filamentos de gas y polvo, las cavidades talladas por vientos y las paredes iluminadas por la radiación forman un patrón que envuelve al cúmulo como una nube viva. La luz combinada de R136A1 y de sus compañeras dibuja zonas de brillo especialmente intenso en torno al centro, pero más lejos aparecen regiones donde el gas se mantiene aún denso y oscuro, con futuras estrellas en proceso de gestarse. La nebulosa entera puede imaginarse como un océano de gas agitado por múltiples fuentes de energía en el que la superficie muestra olas, remolinos y huecos, dependiendo de dónde y cuándo se han encendido las estrellas más poderosas. En este nivel, R136A1
Es una de esas fuentes, no la única, y su influencia se suma a la de muchas otras. El siguiente paso del alejamiento muestra a la Gran Nube de Magallanes como una galaxia irregular con brazos fragmentados y nudos de luz distribuidos de manera desigual. La nebulosa de la Tarántula aparece como una mancha brillante en uno de esos brazos, un punto donde la formación estelar reciente se concentra de forma notable. El resto de la galaxia muestra zonas más tranquilas formadas por estrellas más viejas y cúmulos menos extremos. Sobre ese fondo 30 Doradus se destaca como un recordatorio de que incluso galaxias pequeñas pueden albergar episodios intensos de actividad. R136A1 vista desde esta escala desaparece como individuo y se reduce a una contribución minúscula a la luminiscencia de un solo nudo. El contraste entre la importancia local de la estrella y su discreción a escala galáctica sostiene una idea sencilla. Lo que es extremo en una región determinada se diluye cuando se cambia de perspectiva. Al alejarse todavía más la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes, entran juntas en el encuadre como dos estructuras vecinas unidas por puentes invisibles de gravedad. El grupo local, con sus galaxias satélites y sus grandes espirales, se despliega como una colección de islas de luz suspendidas en el espacio oscuro. En esta escala, la existencia de una estrella concreta se vuelve casi anecdótica frente al patrón general de galaxias, cúmulos y vacíos. Sin embargo, la historia de R136A1 continúa formando parte de ese patrón porque los procesos que la originan y la hacen evolucionar son los mismos que, repetidos en muchos lugares y tiempos, dan forma a la arquitectura del universo. La formación de cúmulos, la vida breve de estrellas muy masivas y el reciclaje del gas a través de explosiones y vientos son ingredientes que se combinan de manera parecida en casi todas las galaxias. La Gran Nube de Magallanes es solo un ejemplo cercano, lo bastante próximo, como para que se distingan detalles finos, pero representativo de procesos que también ocurren en sistemas lejanos. En esta etapa del zoom hacia afuera, el documental puede descansar en una imagen serena, un grupo de galaxias dispersas, cada una con sus propias nebulosas, cúmulos y estrellas extremas. R136I1 se convierte en este esquema en una nota concreta dentro de una sinfonía más amplia. No sobresale de forma aislada, sino que contribuye a la textura general del cosmos, junto con millones de estrellas que nunca se conocerán por nombre. Esta conciencia de escala suaviza la sensación de excepcionalidad absoluta y la reemplaza por otra más calmada, la de pertenecer a un universo donde los mismos procesos físicos repetidos a diferentes niveles construyen estructuras complejas a partir de reglas sencillas. Con esta perspectiva amplia asentada, la narración se prepara para los últimos tramos en los que el zoom seguirá retrocediendo hasta llegar al cielo nocturno visto desde la Vía Láctea, donde la Gran Nube de Magallanes, la nebulosa de la Tarántula, el cúmulo R136 y la estrella R136-1 se funden en unas pocas manchas discretas que acompañan en silencio la rotación de la Tierra y el paso de las noches. Al seguir alejándose la mirada, abandona incluso el grupo local y se adentra en una escala donde las galaxias se convierten en puntos dentro de estructuras aún mayores. La idea central de esta sección es mostrar cómo la historia de R136A1 se diluye en el entramado general del universo, sin perder por ello su significado como ejemplo concreto de procesos universales. A distancias de decenas y cientos de millones de años, luz la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes y otras galaxias cercanas se mezclan con espirales más lejanas, elípticas suaves y sistemas irregulares en distintas etapas de su vida. La materia ya no se ve como objetos aislados, sino como una red de cúmulos y vacíos,
donde las galaxias se agrupan en hilos y nodos que forman el llamado entramado cósmico. En ese entramado, regiones de formación estelar intensa como la nebulosa de la Tarántula son pequeñas chispas distribuidas aquí y allá, cada una con sus propios cúmulos jóvenes y sus propias estrellas muy masivas. Desde esta altura, el caso de R136A1 se comprende como una realización local de un patrón que se repite allí donde una nube de gas alcanza ciertas condiciones de densidad y temperatura. Aparecen estrellas que empujan los límites de masa y luminosidad. El universo observable contiene incontables lugares donde algo parecido ha ocurrido o está ocurriendo ahora, aunque la luz de muchos de ellos no haya llegado todavía o sea demasiado tenue para resolverse. La presencia de un ejemplo cercano permite poner un nombre y un rostro a estos procesos, pero no agota la variedad de escenarios posibles. Al mismo tiempo, el entramado de galaxias descansa sobre un fondo aún más uniforme, el fondo cósmico de microondas, que conserva el eco de una época mucho más temprana cuando el universo era denso y caliente y no existían todavía estrellas ni cúmulos. La diferencia entre ese fondo casi homogéneo y la complejidad actual recuerda que estructuras como R136, la nebulosa de la Tarántula o la propia Gran Nube de Magallanes son el resultado de miles de millones de años de evolución. La materia ha pasado de un estado suave y casi uniforme a una distribución rica en detalles donde estrellas enormes conviven con nubes frías y galaxias enteras. En este contexto, la existencia de una estrella tan masiva como R136A1 deja de parecer una rareza absoluta y pasa a ser una consecuencia natural de un universo que explora muchas combinaciones posibles de masa, energía y tiempo. El cosmos no selecciona de antemano qué estrellas nacerán, simplemente ofrece condiciones en las que la gravedad concentra gas y la física del plasma y de la radiación decide el resultado. Algunas regiones producen sobre todo estrellas pequeñas, otras como Trinity y Doradus se aventuran hasta los límites superiores de la masa estelar. Vistas así, las diferencias entre estrellas, cúmulos y galaxias se organizan en un continuo suave donde cada escala influye en la siguiente. Estrellas masivas enriquecen el gas y modelan nebulosas. Nebulosas y cúmulos configuran la apariencia de los brazos galácticos. Las galaxias, con sus historias de formación y fusión, determinan la textura de los cúmulos de galaxias y de los grandes filamentos cósmicos. R136A1, con su vida breve y poderosa, ocupa un eslabón intermedio en esta cadena, conectando la física microscópica de la fusión nuclear con la arquitectura macroscópica de una galaxia satélite. Al llegar a esta visión, la imagen mental puede replegarse con suavidad. El entramado cósmico se vuelve a disolver en un mar de puntos de luz. Las galaxias recuperan su condición de manchas en fotografías profundas y el grupo local retorna al centro del encuadre. La Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes vuelven a ser las protagonistas, girando lentamente una alrededor de la otra en una danza que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años. En una esquina de esa escena, la mancha tenue de la nebulosa de la Tarántula conserva su brillo alimentado por cúmulos como R136, aunque cada estrella que los compone recorre su camino particular. El zoom continúa hacia atrás hasta que el universo entero se percibe como un fondo silencioso, donde el detalle individual se atenúa y solo quedan patrones de distribución y luz. En esa quietud amplia, la historia de R136A1 permanece como un ejemplo ya narrado, listo para ser colocado de nuevo en su lugar cuando el relato regrese a escalas más cercanas. Con esta imagen del cosmos como un conjunto ordenado de estructuras en el que incluso las estrellas más extremas encuentran un hueco natural, la narración se dispone a dar los últimos pasos de regreso hacia el cielo nocturno local,
donde todo este entramado gigantesco se resume en unas pocas manchas y líneas de luz que acompañan con discreción la rotación diaria del planeta. El zoom regresa por fin al entorno cercano de la Vía Láctea, y la gran nube de Magallanes reaparece como una compañera tenue en el cielo austral, un parche difuso que en noches oscuras se distingue como una nubecilla inclinada sobre el horizonte. La idea central de esta última sección es cerrar el recorrido dejando a R136A1 en su lugar natural dentro de esa mancha suave, como una presencia silenciosa que sigue su vida extrema al margen de la escala humana. Visto desde la superficie de la Tierra, el detalle de cúmulos y nebulosas desaparece, y lo que queda es solo un brillo lechoso ligeramente granulado, donde se esconden millones de estrellas. Dentro de ese brillo, la nebulosa de la Tarántula se reduce a una región algo más luminosa e invisible, a simple vista pero accesible para telescopios modestos. El cúmulo R136, que en imágenes profundas se muestra como un racimo apretado de puntos azules, se convierte a estas distancias en un componente diminuto del resplandor general. R136A1, con su masa extrema y su luminosidad desbordante, se pierde completamente en el conjunto, hasta el punto de que su existencia depende de que alguien haya mirado con instrumentos adecuados y haya dedicado tiempo a descifrar su luz. Esta diferencia entre la intensidad física de la estrella y su discreción visual en el cielo nocturno introduce una sensación calmada de proporción. Incluso los objetos más extremos, como una candidata a la estrella más masiva conocida, quedan envueltos por capas de contexto que los vuelven casi invisibles a primera vista. El cielo al final se ofrece como una superficie simple, salpicada de puntos, aunque detrás de cada punto se escondan historias complejas de cúmulos nebulosas y ciclos de vida estelar. En esa superficie, la gran nube de Magallanes comparte espacio con la banda de la Vía Láctea, con constelaciones familiares y con otras manchas tenues. La rotación de la Tierra hace que todo ese conjunto gire lentamente a lo largo de la noche, llevando la nubecilla de la galaxia satélite a través del campo de visión de forma regular y tranquila. Mientras tanto, en la nebulosa de la Tarántula, los procesos descritos continúan sin prisa. El gas sigue siendo ionizado, nuevos núcleos se encogen y se encienden, y estrellas masivas avanzan por sus etapas de vida, hacia finales explosivos o colapsos silenciosos. R136A1 permanece en la fase actual de la historia como un horno de fusión que sostiene una atmósfera turbulenta y vientos que moldan el entorno. El cúmulo R136, por su parte, se reorganiza lentamente a medida que las estrellas intercambian energía en encuentros cercanos y algunas se desplazan hacia regiones más externas. A escalas más largas, la nebulosa de la Tarántula cambiará de aspecto, las cavidades se ampliarán, los filamentos se quebrarán y se formarán nuevas estructuras. Incluso la gran nube de Magallanes modificará su órbita y su forma con el paso de miles de millones de años, bajo la influencia de la Vía Láctea y del resto del grupo local. Todos estos cambios se sitúan en una línea de tiempo que desborda la duración de cualquier vida humana, y ese contraste añade otra capa de calma al relato. La estrella R136A1, con su trayectoria breve pero intensa, recorre su camino en una franja muy estrecha de esa línea, dejando una huella que se suma a la de otras estrellas masivas, otras nebulosas y otros cúmulos repartidos por la galaxia. Desde la perspectiva adoptada en este documental, basta con retener una imagen final, una isla de gas brillante en una galaxia satélite, un cúmulo joven en el centro de esa isla, y en el corazón del cúmulo una estrella que roza los límites de masa y luminosidad permitidos por la física conocida. Todo lo demás, desde los detalles finos de su núcleo hasta la forma exacta de su final, permanece envuelto en una penumbra de posibilidades.
esa penumbra no rompe la armonía general. Al contrario, la completa del mismo modo que las zonas oscuras del cielo completan la belleza de las constelaciones. Con el zoom ya casi completamente deshecho, el mapa mental vuelve a la superficie del planeta, a un lugar desde el que la gran nube de Magallanes parece solo una niebla lejana y en el que la rotación de la Tierra arrastra lentamente las estrellas hacia el horizonte. La historia de R136-C1, contada desde el núcleo ardiente hasta el cielo nocturno, se acomoda en esa rotación como un recuerdo suave disponible para ser retomado en cualquier momento, pero sin exigir atención constante. El cielo sigue las estrellas, continúan su curso, y la nebulosa de la tarántula mantiene su brillo en el fondo, mientras el universo explora sin prisa todas las combinaciones posibles de gas, gravedad, luz y tiempo. Al final de este viaje, la nebulosa de la tarántula queda flotando como una imagen serena en un rincón tranquilo de la mente, bañada por la luz combinada de miles de estrellas jóvenes. En algún lugar de ese resplandor, R136-A1 sigue brillando como una chispa extrema casi al límite de lo posible, sosteniendo en silencio su núcleo de fusión y sus vientos, que esculpen el gas cercano. Todo lo que se ha recorrido desde el interior caliente de la estrella hasta el entramado de galaxias y de nuevo al cielo nocturno se condensa ahora en una sensación simple de continuidad. La misma física repetida en escalas distintas organiza cúmulos nebulosas y vidas estelares muy diferentes. La gran nube de Magallanes vuelve a ser solo una mancha suave en la oscuridad, y el cúmulo R136 se reduce a un pequeño nudo dentro de ese brillo escondido detrás de capas de distancia y de tiempo. La historia de R136-A1 queda como un hilo de luz entre muchos otros, uno más en el tejido que conecta nubes de gas, estrellas breves y galaxias que giran con calma. Poco a poco, las imágenes de filamentos brillantes de cúmulos compactos y de núcleos ardientes se van alejando como si se apagara lentamente la iluminación de un observatorio después de una larga noche de trabajo. Lo que permanece es solo una sensación de amplitud tranquila de tiempos muy largos, que transcurren sin apuro, mientras las estrellas nacen, viven y desaparecen. En ese fondo amplio, el cielo nocturno vuelve a ser un techo sencillo de puntos discretos, suficiente para acompañar la respiración lenta y dejar que el cuerpo y la mente se aflojen. La luz de R136-A1 seguirá viajando durante miles de años cruzando el espacio silencioso, mientras aquí en una pequeña franja de tiempo todo se aquieta y se acomoda suavemente al descanso.